La mañana de este programa que es, no es La Voz del Defensor, pero es los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. En este segundo bloque ya se despidieron Alberto, se fue a la sesión del Consejo Deliberante, también estuvo Patricia, estuvieron hablando de economía y parece que ser la economía un tema casi obsesivo y fundamental de la Argentina. La Argentina, bueno, hoy juega la selección. En cada argentino hay dentro un DT frustrado, pero también toda esta crisis económica, las recurrentes crisis económicas o ciclos económicos, por eso tenemos un invitado para hablar de los ciclos económicos, hacen que cada uno de los argentinos tengamos una opinión respecto de la economía, una opinión que yo supongo que en la media de los países no se sabe o no lo tienen, pero acá los ciudadanos argentinos es tan complicada la economía que tenemos que estar constantemente atentos y viendo a ver cómo cada crisis no va a deteriorar nuestro patrimonio, cómo podemos sobrevivir a cada una de estas crisis. Lo que nos obliga a estar constantemente informados. Eso se nota, se marca, por ejemplo, en la cantidad de invitados económicos que hay en los programas que tenemos en la televisión nacional, las 10, 12 publicaciones periódicas que hay sobre economía. Tenemos muchísima información, en una época de muchísima información, pero de poco análisis. Estamos muy bombardeados por información y es necesario hacer un desarrollo, un pequeño análisis un poco claro como para ir al panorama. Estamos como infoxicados, digamos, ¿no? Pero es necesario ir hablando y hay algunas cuestiones que justamente también convoca al otro invitado, que tiene que ver un poco, como dijimos, las estrategias que toma la clase media para poder salvar su patrimonio de la inflación. Por eso hoy lo trajimos también, hay un invitado del negocio inmobiliario, y cómo también las economías de plataforma, la uberización de la economía, está afectando, porque hubo un llamado de atención de la Cámara de Corredores Inmobiliarios respecto de que no podían garantizar de que para el ciclo electivo universitario del 2024 pudiera haber alojamientos disponibles, e inclusive le hacía un llamamiento a la Universidad Nacional de Misiones que cambiara su forma de dar clases. Por eso lo invitamos para hablar de los ciclos económicos en la Argentina, a ver qué similitudes hay de esta crisis quizás con la que pudimos haber vivido la gran parte de nosotros, que fue la del 2001 y un poco también la del 89. Y por otro lado el tema de cómo está la economía y cómo se resguarda la gente. Obviamente por los ciclos económicos trajimos un profesor de Historia Económica de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Ciencias Económicas, al licenciado Luis Brizuela, que también es un, por decirlo de alguna manera, es un player también del comercio en Misiones, porque es dueño de una empresa muy conocida de venta de insumos informáticos. Y el otro invitado que nos va a hablar es miembro, secretario de la Cámara de Corredores Inmobiliarios. Buenos días, es el Colegio de Corredores. El Colegio de Corredores Inmobiliarios, secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Públicos inmobiliarios de la provincia de Misiones. Corredores públicos, porque lo tuvimos a la señora Bauer acá. María. Que es también un empresario, lo trajimos, lo importamos porque no es de acá de Posada, lo trajimos del extranjero, lo trajimos de Garupá. Un empresario muy conocido que es Julio González, dueño de Garupá Propiedades. Julio, Luis, ¿cómo están? Buenos días, primero, buenos días a tu audiencia. Y estamos bien, por de introducción, creo que nos preocupamos un poquito más, porque realmente la economía argentina tiene estos ciclos, como decís vos, ciclos cortos, ciclos largos, pero cada 10 años tenemos estos movimientos del mercado y nosotros como argentinos tratamos de acomodarnos a la situación, porque está bien, yo soy profesor de historia y doy historia económica en la facultad, pero también tengo un negocio, ¿no? Y cada tanto tengo que reinventarme para poder subsistir y para poder estar presente como negocio, como comercio. Vos dijiste en una charla que tuvimos antes, había hecho comentario que los ciclos económicos se dan comúnmente en todo el mundo, que son un fenómeno económico que es común, digamos. El tema es, y uno va viendo cómo estos ciclos económicos de alguna manera golpean a la Argentina, y si, digamos, ciclos económicos que podríamos poner 3 fechas en la historia económica argentina.
el Rodrigazo del 75, la crisis de la hiper del 89, en el periodo que fue de Alfonsín y Menem, y obviamente la del 2001, que tuvo crisis realmente de implicancia política muy importante, digamos, ¿no? La del 75 también porque trajo prácticamente al proceso de reorganización nacional. Pero, ¿qué coincidencias vos podés ver con esas tres crisis, con esta actual crisis que estamos viviendo? Mira, las dos crisis o tres crisis que mencionaste antes creo que fueron más profundas que esta crisis que estamos viviendo. No vamos a negar, estamos en una crisis, estamos en una etapa de un ciclo económico, estamos en una recesión. Estamos en una recesión en la cual la actividad económica cayó, y cayó bastante. O sea, tenés un ciclo expansivo en el cual la actividad económica crece. Claro, el ciclo tiene se explica la historia así a través de ciclos también, ¿no? Comienza con una crisis, ¿no? Después de la crisis viene una recesión, que es la que estamos ahora, y después comienza a una expansión y desarrollo, hasta volver a otra crisis. Puede ser, los ciclos pueden ser cortos, de 10 años, pueden ser ciclos largos, dentro de esos tres grandes etapas, que pueden tener 50 años. En el mundo se explica la historia a través de las crisis. No es solamente nosotros como país. Nosotros estamos más acostumbrados a la crisis, pero la mayoría de los países y en la economía mundial se puede explicar a través de ciclos, ciclos económicos. Luis, discúlpame, Claudio. Yo digo, en esa curva, nunca sabe uno cuándo es el piso, ¿no? De las crisis. Claro, con la caída. Por la caída, eso. Entonces cuesta tomar decisiones, ¿no? Porque uno está atento y no sabe cuánto más va a bajar. Eso creo que es una preocupación y es lo que uno está permanentemente, digamos, palpando y viendo. Claro, porque aparte ustedes dos son dos actores económicos, digamos, o sea, llevan adelante negocio y con gente, digamos, detrás y viendo. Sí. El tema, pero estas crisis, estos ciclos económicos, Luis, a la Argentina siempre le queda como mucha resaca. O sea, queda mucha gente afuera, porque hoy, por ejemplo, hoy por hoy los datos económicos muestran, la población económicamente activa de la Argentina son 22 millones de personas. Sí. Según los datos estadísticos, solo 2 millones están en paro, 20 millones de ocupados. Pero esos 20 millones de ocupados tenés solo 5 que tienen un empleo privado formal, cotizante en la seguridad social. Sí. El dato es CIPA. Sí. Uno va por internet, va al CIPA y puede ver eso, digamos, que el sistema previsional argentino. Un dato que vos lo podés ir viendo de altas y bajas. 7 millones de empleos públicos en los 3 niveles, 2 millones, ponele, de monotributistas, y el resto son trabajadores informales. O sea, son trabajadores que no cotizan de ninguna manera, digamos, porque tanto el empleo privado, el empleo público, como el monotributista, de alguna manera tiene algún nivel de formalización respecto al Estado con algún aporte. Pero después tenemos un sector de 6 millones de personas que tiene diversos nombres, la economía popular, qué sé yo, y que me parece que de alguna manera, ese sector de empleo formalizado se convirtió en un sujeto histórico, así como fueron los trabajadores migrantes que llegaron del interior a Buenos Aires, que es la base social del peronismo, en el 45. Estos parecerían ser producto de la crisis económica y de la posibilidad de que la gente que queda afuera no puede volver a entrar. Me parece que son la base electoral de Milei, y que Milei sería, de alguna manera o de alguna suerte, su representante de sus intereses. Y una última acotación quiero decirte para continuar el juego, pero por datos que por lo menos para que podamos ir de alguna manera construyendo, digamos. Nosotros lo entrevistamos acá a Pablo Chena, que es un economista formado en Francia y que es director nacional de la economía social y popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entonces él nos decía, nos daba cuenta de este fenómeno, que este fenómeno muchas veces tiene organizaciones, bueno, los movimientos sociales de alguna manera, estigmatizados, pero de alguna manera intentan representar de manera estamental a esta gente, pero me hace también la misma referencia. Esta gente no está representada políticamente y está esperando, recuerdo esa frase, me dice, está esperando su Perón. Y me dice, la economía argentina no está generando, hacia adentro, no está generando el empleo, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. El empleo es algo formal, registrado, con un aporte a una obra social y un aporte a una jubilación. No está generando empleo.
La tasa de crecimiento argentino dice que entran al mercado laboral argentino 300.000 personas. La economía argentina solamente puede absorber 100.000, dejando 200.000 afuera, que terminan o en el empleo público, absorbiendo el empleo público, cargando, por decirlo de alguna manera, el costo fiscal a la economía. Y por otro lado, los que no pueden entrar, digamos, quedan en esa economía popular porque alguna actividad desarrollan, amén de cobrar algún plan. Entonces me dice, tiene que crecer la economía para poder dar cabida a esas 300.000 personas que entran al mercado, tiene que crecer alrededor del 7% anual. O sea, tasas chinas, digamos, como crece la economía china. ¿Y en qué momento Argentina creció a tasa china? Entre el 7 y el 8%. Bueno, según los datos, solamente en la época del el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Y Del 2003, en parte del gobierno que de Argentina la tocó piso, como dijiste, la crisis del 2002. Claro. Argentina tocó piso, una crisis catastrófica para la sociedad, y a partir de ahí comienza la reactivación, ¿no? Y Kirchner lleva la economía a crecer a un 7-8%, una tasa china. Bueno, después situaciones que no solamente tienen que ver con la economía argentina, sino con la economía mundial. Del 2008 en adelante hay problemas, hay una crisis a nivel... El ciclo económico mundial, digamos. Claro, afecta a la Argentina. El problema es que nuestra economía es una economía dependiente. Nosotros dependemos de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en China, en Japón. Entonces, al ser una economía dependiente, cualquier movimiento que haya a nivel mundial afecta a la Argentina. Somos muy vulnerables. Muy vulnerables. ¿Por qué? Porque somos proveedores de materia prima. Ahí está el gran drama de nuestra historia, ¿viste? Siempre, a partir de... Yo justamente ayer di una clase de 1810, de la Revolución de Mayo, ingresamos al mercado mundial como proveedores de materia prima y nos quedamos ahí. Nunca hubo una revolución industrial en nuestro país. Yo tenía un profesor de economía y de economía política. Se daba economía política y nos hacía estudiar de un economista francés que se llamaba Raymond Barre, que había sido ministro de Economía de Giscard d'Estaing. Pero leíamos también Samuelson, que era básicamente manual de lo que hoy denostado keynesianismo por Milley, ¿no? Y en un momento él me hace una mención, me dice, lee la representación del hacendado. Entonces, obviamente se daba economía, era economía internacional. Entonces, la economía en la representación del hacendado es un escrito porque el proceso revolucionario de 1810 se puede seguir casi se puede seguir, y esto es un dato interesantísimo, con la llegada de un barco. Hay un barco inglés que llega con telas, o sea, con productos suntuarios, con telas, licores y eso, atraca en el puerto de Buenos Aires. Como estaba cerrado el puerto de Buenos Aires, porque en el puerto no había posibilidad de comerciar, los comerciantes porteños no podían comerciar con otras naciones. Entonces ese barco quedaba incautado por la corona española, en ese momento por el virrey Cisneros, y lo que se pretendía era, había muchos pedidos de los comerciantes de que subastaran las mercaderías que habían llegado en ese barco. Sí. Estamos hablando de un contrabando completamente. Entonces, en ese momento, una asociación de labradores, mejor dicho, de hacendados, lo que pedía justamente, hacen un escrito ante el consulado del cual estaba a cargo Belgrano, y renuncia, porque Belgrano renuncia al consulado, que era una especie de ministerio de economía, digamos, de la corona española, pero presenta, porque era el encargado de ver qué se iban a hacer con esas mercaderías ahí. Entonces, Moreno presenta, representando a los hacendados, hace una presentación que se llama La representación de los hacendados, y en un párrafo dice que el libre comercio era necesario, o sea que había que cortar con eso, pero dice, hay una parte que es fundamental, que dice, nuestras pampas feraces, o sea, fértiles, pueden dar de comer a toda la Europa. ¿Con qué? Obviamente con la que nos marcó como lo que fuimos después, 100 años después, un productor, un granero del mundo, ¿no? Tal cual. ¿No? Sí, no sé si quería hablamos de esa parte de la historia, pero hay una parte, digamos, que está muy bien lo que estás explicando. Así marca, arrancó nuestra historia, ¿viste? Marca un poco nuestra historia, con el digamos. 1809-1810, los ingleses necesitaban
puerto para su revolución industrial. Acuérdate que Inglaterra se había producido la revolución industrial, necesitaban puertos para ingresar mercaderías, principalmente telas, como decís vos, la industria textil. Habían saturado ya el puerto de Río de Janeiro, vinieron a Buenos Aires. Acá teníamos monopolio con España, al ser colonia de España no podíamos comercializar con otro. Exactamente. Pero ellos solicitan la apertura del puerto de Buenos Aires, y el tema es la apertura del puerto de Buenos Aires en 1809. Cisneros consulta al consulado, consulta al cabildo, el consulado dice que no permita, Exactamente. porque iba a destruir la industria nacional que estaba surgiendo, pero los hacendados sí quieren. Los hacendados que eran quienes eran los que tenían las vacas, digamos. Claro, porque ellos podían comercializar su cuero, claro, que estaban vendiendo en ese momento cuero únicamente. Entonces, íbamos a cambiar el cuero así, claro, hasta cuero, contra un producto industrializado, tal cual. Y con... Claro. Tal cual. Obviamente que ahí ya vendría el tema de los términos de intercambio, cómo vos perdés, ¿no? Es decir, vos producís, porque en definitiva vos terminás, por más que se use el dinero, entre naciones el comercio es, vos que producís hierba. Bueno, mira, yo tengo computadora. ¿Cuántos kilos de hierba me tenés que vender a mí para que yo te pueda pasar una computadora? Exactamente. Tal cual. ¿Entendés? Entonces vos me tenés que vender 2 toneladas de hierba y yo te doy una computadora. Así es. Son los términos de intercambio. Y esos términos, si la gente quiere hierba, por ahí, con 1 tonelada o con 100 o con 10 kilos, yo puedo comprar una computadora, pero si no, cada vez vas a necesitar más kilos de hierba, más toneladas para poder vender un producto industrial que como tiene, digamos, mano de obra, eso. Pero sí, sin duda que vos lo que decís, en tu análisis, digamos, estas crisis recurrentes se sienten más por nuestro carácter de economía dependiente de la metrópoli o de los países desarrollados. De los países desarrollados, ¿no? Nosotros dependemos de la economía de los países que tuvieron su revolución industrial y que hoy son potencia. Primero fue Inglaterra, después Estados Unidos, Japón, hoy China, que va a manejar el mercado mundial. Y nosotros seguimos produciendo vaquitas, trigo, soja, nunca nos industrializamos. ¿No hay un problema ahí de reglas de exportación, digamos? ¿Por qué hay un litigio permanente con el campo? Te pregunto, como ya que arrancamos con la historia, te digo, hoy en la actualidad, ¿por qué siempre está disconforme en estos últimos tiempos el campo? El campo siempre estuvo desconforme. Sí, y no se le puede potenciar de alguna manera y sacar lo que pasa un rédito. Que la oligarquía, como yo digo, la oligarquía ganadera, es la que manejó la economía argentina desde 1810. Es un bloque de poder. Es un bloque de poder. Ahí está el poder económico de la Argentina, está en la oligarquía terrateniente. Son los grandes dueños de las grandes extensiones de tierra, hoy exportadores, en un momento fueron ganaderos, pero ahí está el poder. Ahí está el poder económico. Si vos querés negociar algo, tenés que negociar con ellos, porque es el poder fáctico de la Argentina. Nosotros, la clase política, vos fuiste intendente, vos también estuviste en la política. El político tiene un porcentaje del poder. El resto lo tiene el capitalismo, los dueños del capital. Claro. Hay una famosa anécdota de una supuesta charla entre Mañeto y Menem, ¿no? Menem presidente, ¿no? Entonces Mañeto, como director del Grupo Clarín, viene con una serie de exigencias, y posiciones. Entonces Menem le dice, pero con tanto que vos me estás pidiendo, ¿por qué no te presentás para ser presidente? Y dice que Mañeto le contesta, cargo menor. Está arriba del poder político. Claro, ellos están arriba. El poder económico del político. Sí. Lamentable. Mira, hay una anécdota que estuve escuchando los días de Arturo Illia, radical. Sí. Presidente entre el 65, claro, entre el 63, fue derrocado por un golpe militar. Fue derrocado por un golpe. Por un golpe militar, exactamente, sí. A razón, días antes viene el presidente del Chase Manhattan Bank de Estados Unidos, se reúne con Illia y le dice que quería traer su banco a la Argentina. Entonces Illia le dice, sí, cómo no hay problema. Y el tipo le pide que modifique la ley de bancos de la Argentina para poder traer su banco al país. Y Illia lo saca rajando. Dice, pero ¿usted qué cara tiene para pedirme eso? Es como que un banquero argentino vaya a Estados Unidos y pida que cambien la ley bancaria. Sí. Ya se retira. A los 3 meses, golpe de Estado, asumen los presidentes militares, cambian la ley de banco y viene el banco, el Chase Manhattan acá a instalarse. O sea, ahí está el problema. Lo manejan de afuera y los capitales de adentro. ¿A vos no te gusta esto?
Ah, bueno. Sí, Bancate. hay un economista heterodoxo, por decirlo de alguna manera, que se llama Eduardo Basualdo y tiene un libro, tiene varios libros, muchos textos publicados, pero en uno de ellos habla realmente de lo que habla, tomando cierta terminología gramsciana, digamos, habla de los bloques de poder. Entonces lo que dice acá, hay dos bloques de poder, uno que está completamente orientado hacia los intereses a partir del 76, digamos, ¿no? Hay una financiarización, ahí está, muy orientado hacia el capital externo, y por otro lado vos tenés también, por decirlo de alguna manera, otro bloque de poder que está en la cima, los dos, digamos, ¿no? Que está más orientado hacia la producción nacional, que es como, y que me parece un tema interesante porque algo que está pasando en la Argentina, que hoy por hoy es que en esta elección se está mostrando, digamos, porque los candidatos muy claramente cada uno responde a su bloque de poder. Pero hay un actor que no se presenta a elecciones, o sea, que no está presentado como candidato porque obviamente que Milei tiene un discurso económico muy claro. Sí. Tiene un discurso económico muy claro, más allá de los votantes, pero tiene un discurso económico muy claro. El otro candidato es el ministro de Economía. La otra candidata, obviamente, también te representa. Pero yo lo que veo es que hay un actor que está apareciendo y que más allá que se presentó como parte del equipo económico de una de las candidatas, que es Carlos Melconian, pero Carlos Melconian viene a querer reeditar, me parece, el proyecto de la Fundación Mediterránea durante la convertibilidad. Él dice, yo tengo los equipos, se necesita 70 personas para el Ministerio de Economía, pero 4.000 para todo el país, yo los tengo. Digo yo, pero ¿qué hace para entender, digamos, este bloque de poder? Obviamente que la Fundación Mediterránea es bancada por empresas como alimenticias importantes, toma, mejor dicho, ficha a un economista del puerto de Buenos Aires. La Fundación Mediterránea, una fundación con sede en Córdoba. Ficha, es como si River lo fichara a Cavani, ¿no? Lo toma Cavani y le dice, mira, nosotros en tu equipo te hacen jugar de 10, vos sos un flaco alto, te tienen que tirar centros, sos un 9, vení acá, te mejoramos la plata y te hacemos jugar bien. Entonces, bueno, en su momento, el año pasado, la Fundación Mediterránea toma a un economista muy vinculado al puerto de Buenos Aires, una fundación del centro del país. Entonces ahí se ven cómo parece que hay, entonces porque lo que sale a decir Melconian en todas las apariciones que él dice, yo tengo el plan que hace falta para la Argentina, no, sin importar los candidatos, él lo dice políticamente, yo ahora estoy con una candidata, pero esto es lo que la economía, esto es lo que la Argentina tiene que hacer. O sea, hay una imposición. Entonces le preguntan cómo haces, mirá, dice, yo tengo lo técnico de cómo se implementa esto, eso va a ser una responsabilidad del político, ¿no? Será el político el que tenga que hacer estas medidas. Obviamente tuvo varias entrevistas, pero por ejemplo recomiendo una que da en Fantino. Fantino tiene una plataforma que se llama Neura, y una entrevista que tuvo como 80.000 visitantes en vivo, porque uno puede ver por YouTube y Sí, lo estás viendo, digamos, no hace falta que haya... Neura se llama. Sí, sí, Neura se llama la plataforma de Milei, de Fantino. Fantino. Fantino lo entrevistó durante 2 horas, ponele, a Melconian, que fue con su plan de gobierno. Eso, me parece que con eso se grafica de alguna manera cómo se demuestra algo que vos dijiste. Digamos, vos tenés los poderes fácticos, estos poderes fácticos tienen sus cuadros técnicos, pero en definitiva también tendrán sus cuadros políticos. Claro, es como si ahí ellos pueden venir de distintas ramas políticas, pero ellos tienen su proyecto económico, ¿no? Hay un que pueden proyecto aplicar, económico, puede después los aplicarlo Patricia, lo puede aplicar Milei, pero él tiene su proyecto político. Pero esto ya lo vivimos nosotros, lo vivimos con Cavallo. Cavallo estuvo en 2 o 3 gobiernos diferentes, porque él tenía su plan económico. Después lo aplicó De la Rúa, lo aplicó Menem también, pero el político elige el costo. Pero para aclarar, digamos, al oyente, recordemos siempre,
para el joven, pero también para el grande, que no se acuerda, Cavallo fue primero presidente del Banco Central durante el gobierno militar, que facilitó la estatización de la deuda privada externa, de la deuda externa de los privados, a través de un seguro de cambio, que se hizo cargo el Estado. Luego fue canciller de Menem y luego ministro de Economía y prácticamente ideólogo del plan de convertibilidad, que también nos dio varios puntos de crecimiento durante varios años, y después fue el último ministro de Economía de la Rúa, y que provocó, digamos, el corralito y el 2001. La crisis del 2001. Y la crisis del 2001, en el cual la salida de la convertibilidad, lo planteaba, era la dolarización. Vuelve, digamos, prácticamente es el principal leitmotiv de la campaña de Milei hoy por hoy, ¿no? Yo creo que Milei, hablando más en la actualidad, Milei dice lo que la gente quiere escuchar. Yo lo veo como un mesiánico, un tipo que promete cosas que por él es imposible realizar. No podés dolarizar la economía argentina, es imposible. ¿De dónde sacar los dólares si no tenemos? No sé. El problema es que no explica bien. Él dice, ¿viste? Y la gente por ahí, por los medios promesa, que están todo el día, escuchando, mira, va a dolarizar la economía, voy a cobrar en dólares, dice. 100.000 porque dólares. Me dijeron eso. Le digo, sí, pero ¿cuántos dólares vas a cobrar? Claro, un peso, yo cobro. Y vas a cobrar, no sé, $20 va a ser tu sueldo. Le digo, no es así. El tipo dice cosas que son irrealizables, realmente es imposible, pero la gente quiere escuchar eso. O de la casta, que él quiere eliminar la casta, pero si él es político, ¿qué es lo que va a eliminar? ¿De dónde surgió? Él es político también y va a tener en su plantel políticos que le van a ayudar en el gobierno. Yo tengo miedo, realmente, y aprovecho de este medio para decir, tengo miedo a Milei, porque estos mesiánicos aparecen en las grandes crisis, aparecen en crisis como esta que estamos viviendo. Hitler, ¿cuándo aparece? Y disculpa la comparación. Hitler aparece en Alemania después de la hiperinflación de 1924, donde no sé cuánto fue, 29, impresionante la inflación que tuvo y ahí aparece Hitler, el que iba a solucionar los problemas, y convenció al pueblo alemán de su proyecto, ¿no? A través de los medios. En ese momento era la radio, lo que hoy son las redes, es el movimiento que surge la radio como un fenómeno, y convence al pueblo alemán de su proyecto, y terminamos en un desastre mundial, o sea, con una gran matanza, persecución a los judíos. Mussolini en Italia, el tipo aparece también en una crisis impresionante. Después de la Primera Guerra Mundial, Italia había salido destruido, y el tipo, El Salvador, también termina destruyendo al pueblo alemán, el pueblo italiano. Ingresa a la Primera Guerra apoyándole a su mejor alumno, como decía él, a Hitler, y también Italia termina en la Segunda Guerra Mundial destruido totalmente. Entonces es el miedo que tengo, que sea un mesiánico que dice que nos va a salvar, no sé. Yo le digo a mis hijos, porque hay que reconocer que Milei hizo mella en todo lo que es la juventud. La verdad que si hay algo que es bueno y destacar, que es un buen estratega, porque entró por un lugar donde nadie se la vio venir. Entró por la puerta de atrás, digamos, ¿no? Entró por los chicos. Por los chicos. Y en este proceso a mí me preocupa, en el proceso de paso a general, los chicos en casa, cómo están permanentemente comiéndole la cabeza a los padres. Por eso me da miedo, que digo, hay papás que dicen, bueno, sí, la verdad que te tiene razón, y le van a seguir. Eso es lo que más... Con respecto a lo que vos decías, Luis, recién, yo tengo 4 chicos, mis hijos, que los 4 están con Milei, los 3 votan y 1 no, y el chiquito es el más insistente, es increíble. Y yo pienso, y me da el mismo miedo que vos, porque pienso de igual manera, pienso que este tipo dice lo que la gente quiere escuchar y no tiene un plan, no explica cómo hacerlo. No explica. Por ahí me gustaba la figura de Villarruel, digo, por lo menos va a tener un contrapeso, pero veo que es más o menos lo mismo la candidata a vice. Sí, media gorila esa. Sí, por eso te digo. Y vos decís, ¿le va a bajar? No le baja. No. Pero yo decía, con respecto a lo tuyo, mi tranquilidad, y es una pena, el pueblo argentino en los últimos tiempos demostró que tiene corta la mecha. O sea, no se le va a permitir, me decía por ahí mis hijos, no, le van a sacar toda la posibilidad de moverse a los sindicatos. Le digo, pará, no. Una cosa es lo que a vos te digan y después otra cosa es llevarlo a la práctica y hacerlo. Y Argentina tiene una historia o sea, ya pasamos mucho, tenemos mucho. Hay el lomo vos mencionaste los sindicatos y el poder de los sindicatos
el poder económico que tienen los sindicatos, no se lo deben a ningún gobierno peronista. No se lo deben a ningún gobierno peronista. El poder económico que tienen hoy por los sindicatos es a través de los descuentos de las obras sociales, a través de las obras sociales, cual son una fuerza también, un poder fáctico en la Argentina. Nosotros tenemos un sistema, digamos, de obras sociales públicas, el IPS. Hay privadas, las prepagas, las llamadas prepagas, pero también están las obras sociales sindicales, y ahí radica el poder. Y las obras sindicales y el descuento que tienen, no se lo sacaron a ningún gobierno peronista. Es el decreto, hay un decreto del presidente que lo tumbó Ilía, que es Onganía, y que se lo firma, el manejo de los fondos de las obras sociales, se lo firma 10 días después del Cordobazo del 29 de mayo del 69. En el cual Onganía dijo, a mí me tumbaron los obreros mejor pagados de la Argentina, que fueron los obreros industriales de Córdoba. La Renault y todo, claro, más importante. Exactamente, la Renault, la planta de Santa Isabel, digamos, ¿no? Sí. Que cuentan, dice que en realidad hicieron un piquete, los obreros no pudieron entrar ese día a trabajar y le dijeron, vamos a marchar al centro para que vuelva Perón. Ah, bueno, dijeron todo eso. Eso fue el Cordobazo, ¿no? Pero después hubo otras cuestiones, sí. Pero de alguna manera, digamos, hay que entender, digamos, que los sindicatos, como para dar este ejemplo, vos te das cuenta que a veces los sindicatos le pueden sacar más concesiones a... Los sindicatos que se consideran peronistas le sacan más concesiones a gobiernos no peronistas, como también de alguna manera casi le sacan los movimientos sociales, que serían los sindicatos de estos estructuralmente fuera, sí. Casi le sacan también el manejo de una obra social a Mauricio Macri cuando él asumió. Hay que recordar que Mauricio Macri también potenció los planes sociales, porque 200.000 había cuando se va Cristina, y él los calza en 800.000. La administración de Alberto Fernández, pandemia de por medio, los puso en alrededor los 2 millones, creo que tenemos de planes sociales. Pero, digamos, por ahí hay que entender también, digamos, de alguna manera que los sindicatos tienen su poder, y es de alguna manera un país también que podemos decir bastante corporativo, digamos, ¿no? O sea, en el sentido que por ahí cada sector tiene su corporación. Quiere sacarle, digamos, a la fuerza algún rédito al Estado, digamos. Volviendo, Claudio, te digo al tema Milei. Yo por eso digo, nombré los sindicatos, pero los distintos, ¿sí? Digamos, segmentos sociales que él dice modificar y tener la fórmula mágica, tienen su fuerza política y se manifiestan. Creo que el argentino, con todo respeto, no es el pueblo paraguayo, el boliviano, que por ahí son más tolerantes. Uh-huh. Acá ya enseguida, o sea, la historia nuestra nos demuestra la reciente. Claro. Por eso yo no creo que venga un mesiánico y que le dejen hacer lo que quiera. Eso va a ser... Es que no le van a dejar. Durante un tiempito, al principio, pero no sé si a los 100 Julio, días... ese es el problema. El pueblo no le va a dejar. Claro. Y el pueblo va a salir a la calle. ¿Y qué va a pasar ahí? Puede haber una guerra civil, una lucha civil, ¿viste? Porque el pueblo no se va a dejar quedar sin trabajo, privatizar la educación, privatizar la salud. Y si salen a manifestarse, o los sindicatos salen a manifestarse, sí, va a haber derramamiento de sangre en la Argentina. Ese es el peligro que estamos corriendo con este loquito, ¿viste? Porque el pueblo no se va a quedar tranquilo como si no es Paraguay que acepta, ¿viste? Que aceptó gobiernos tiranos muchos años. Acá van a salir. Y si hay represión, y hay muertos, y hay derramamiento de sangre, ese es el drama que vamos a tener. Sí. Yo creo que no va a llegar. Yo creo que no llega al poder. Es la esperanza que tengo, por lo menos. Volviendo al tema de los fenómenos económicos, vos dijiste que la Argentina, hay ciclos económicos, los ciclos son de una crisis, claro, viene después un crecimiento, después un desarrollo, después vuelve una crisis, claro, y vuelve, digamos, una recesión. Vos dijiste que hoy por hoy la Argentina está viviendo una etapa recesiva. Estaría viviendo la recesión. Una recesión. Una de las cosas por la cual la convocamos a él fue, uno puede ver que hay evidentemente es el nivel de actividad económica o los indicadores de actividad económica los que te pueden determinar si hay una recesión o no. Pero hay otro fenómeno que vos lo sentís el día a día y en la góndola, que es la inflación de precios. O sea que tenés ahí
un problema bastante tenés ahí una grande. tormenta bastante Sí. importante, digamos, porque se te está juntando dos veces- frentes, hay como dos frentes ciclónicos que están pegando y que te van a armar una tormenta perfecta. Una recesión, por un lado, que te frena la actividad, y por otro lado, una inflación de Inflación. precios. La gente trata de cubrirse. Y una cosa por la cual les convocamos a Julio es, y viene por también, lo llamé porque yo tuve que hacer una diligencia personal, tuve que viajar justamente a Garupa, y mientras me llevaba, el que me llevaba, me empezaba a contar que estaba viendo que mucha gente estaba comprando propiedades fuera de Posadas, inclusive se estaba yendo al interior, se estaba yendo a lugares como Mártires o Cerro Corá, que por la autovía, salir a la autovía, o se estaba en 30 minutos en Posadas. Y que a él le parecía, me decía, por los años que él tenía, me dice, yo siempre, a mí me parece la verdad que no entiendo cómo puede ser. Para mí el ladrillo siempre le ganaba al dólar, como inversión, digamos, el ladrillo siempre le ganaba al dólar. Pero ahora yo no entiendo, me dice, cómo un valor de una camioneta sale una casa. Una camioneta, un vehículo que es un bien que se te va a ir depreciando, contra una casa que no se te va a depreciar nunca. Tras cartón en el diario sale que hay un boom de ventas de lotes en Garupa. ¿Es eso cierto, Julio? Sí, 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 es tal cual, Claudio. Por ahí te cuento un poco la historia nuestra. Yo soy el dueño de Garupá Propiedades. Garupá Propiedades hace 29 años que está instalado en Garupá. Uh-huh. Y vivimos todo el proceso de crecimiento y transformación del municipio. Yo por qué digo por ahí Garupá como boom y digamos como efecto colateral también Candelaria y toda la zona, digamos, para arriba. Es un combo de cosas que se han dado, donde también influye en primera medida y manera el acceso sur, las vías de comunicación de Garupá hacia Posadas y hacia el interior. Con las obras de Yacyretá ha cambiado notablemente la ciudad. El crecimiento demográfico, si bien sabemos que Misiones creció demográficamente más que otras provincias, Garupá en particular fue el municipio que más creció de los 78, porque justamente absorbió capaz digamos, la gente que venía del interior de la provincia a parar a Posadas buscando un trabajo, Sí. y por ahí no llegaba, veía que en Garupá son otros precios los que se manejan. Posadas está muy crecida, Uh-huh. creció mucho, y los valores por ahí que nosotros en este momento tenemos 7 loteos. Cada vez estamos creciendo más en oferta, digamos. Y la gente, eso nos da la posibilidad también de poder capturar al cliente, el que viene por ahí que quiere algo sobre ruta, sobre acceso sur, digamos que tiene un precio distinto a lo que es un loteo. O sea, tenemos un abanico de cosas como para interesarle, Sí. digamos, a la persona que quiere comprar. Tanto en Garupá como en Candelaria, en menor medida, pero también miramos más para allá que para acá. ¿Y vos se notó, digamos, algún pico, digamos, de mayor venta justamente por el tema de la devaluación que hubo? Sí, o sea, sí, que sí. provocó un... Sí, por ahí este año, hablemos concretamente de 2023. Nosotros traíamos una media más o menos de 12 lotes, digamos por ahí 13, 11 se iba más o menos manteniendo. Y este agosto, paso, pegamos un crecimiento a 18 lotes, en los distintos loteos, ¿no? Sí. Y eso se debió, calculo, que es un poco a la inestabilidad con respecto al dólar, paradójicamente cuando el dólar sube mucho, por ahí la gente cambia y viene, como nosotros estamos en peso y quedamos, ¿no? Claro. Viene y aprovecha, digamos. Y el tema de la devaluación, la incertidumbre, todos estos problemas de crisis económica generan en la gente Buscar un refugio. Buscar un refugio. Y es lo que decíamos por ahí. El tema del auto, vos me decís, está hoy al valor de una casa, pero dentro de 10 años obviamente la casa va a valer más que el vehículo que se depreció. Uh-huh. Y eso la gente lo sabe. Hay gente que
dentro del combo que yo hablo, de este efecto, ¿no? de venta importante o récord, está también el tema de los alquileres. El problema de alquileres que estamos viviendo, por ejemplo, nosotros, en nuestros 29 años, nunca nos pasó que vos vayas y que te digan, mirá, no tengo para ofrecerte un departamento, una casa. Porque cuando entran, nosotros ya tenemos concretos los pedidos, que nos dicen, mira, estamos necesitando, entonces lo único que tenemos que hacer es conectar. Entra a una casa y ya el otro día por descarte nomás ya se alquila. Entonces llegamos a un momento donde tenemos poca oferta, honestamente, es mínima, como nunca. Y creció la gente que por ahí dice, bueno, estoy cansado de alquilar, vamos a hacer un esfuerzo, claro, vendemos el auto, entregamos el auto, que eso también, y construimos algo, y nos metemos a vivir. Y bueno, y tenemos, dentro de nuestra oferta tenemos terrenos con servicio, obviamente, que vos podés hacer una entrega y ya entrar a construir. Entonces eso por ahí es alguna manera alguna manera que tiene la gente de pelearle al alquiler, ¿no? De pelear al alquiler y de cubrirse también, digamos, no achicar. Por supuesto, y gana por todos lados, porque de alguna manera primero estás construyendo tu casa, claro. Claro, te valorizás, vos los ladrillos que vos ponés son tuyos, no como un alquiler, no que uno hace una mejora, un arreglo de algo y es del propietario. Sí. La mejor inversión es el ladrillo. Yo tengo 65 años y hace unos cuantos años que aprendí que la mejor inversión es el ladrillo. Sí. Te proteges de todos los movimientos económicos que hay, ¿viste? Luis, a eso, no perdés. A eso o ahí empatás, pero a lo largo vas a ganar. Sí. Yo, Claudio, te quiero contar, Luis también capaz lo sabe, y a la audiencia, yo soy convencional constituyente, electo, en este 7 de mayo. Sí, por Garupá Garupá elegimos 7 convencionales, ¿no? Para hacer la carta orgánica. La carta orgánica que no tenemos. Por una digamos, razón política de historia. Es muy particular Garupá. Garupá es lindo. Yo lo que quería por ahí redondear de lo que hablábamos, que Garupá está lindo porque por ahí yo como comerciante veo que no hay mucha burocracia. Claudio, si vos querés hablar con el intendente, vamos. Sí. Vamos y esperemos una hora, una hora y media, y hablamos con Lucho. Ya pasa. Bueno, así es un ejemplo con Estelato es imposible, digamos, porque obviamente son estructuras distintas, claro, y es otra organización. Allá todavía estamos, viste, como ese pueblo. Tipo pueblo todavía. Claro, que nos conocemos todos. Los comerciantes, por ejemplo, nos conocemos todos. Y bueno, yo, claro, a través de la política y de estar tantos años ahí, la verdad que uno va sabiendo. Sí. Y tiene sus atractivos, Garupá. Es lo que yo por ahí te estoy hablando ahora como convencional. Y la Ruta 12 o la Avenida de las Américas se va a convertir es como la Uruguay, digamos, para Posada, digamos, ¿no? La Avenida de las Américas. Sí. Pero falta también una avenida por ahí del otro lado hacia el río también para que... Claro, genera un fíjate, yo entiendo por ahí que tenemos algo en Garupá que es el lago. El lago es algo que no está explotado todavía. Pero es algo particular del municipio nuestro. Claro. ¿No? Y eso, lo que sería toda la zona detrás de la estación. Claro, la costanera propiamente dicha de Garupá. Claro. Que en este momento no hay lugares gastronómicos. Yo, por ejemplo, salgo de mi casa y vengo para Posadas a comer a la costanera y demás. Eso es todo lo que está faltando. Garupá le está faltando mucho por hacerse. O sea, ahí vos decís que Garupá lo que hay una oportunidad de invertir, sí, para el comerciante, porque tiene su propia, tiene su propia demanda, por decirlo. Por supuesto. Le falta oferta. Por ejemplo, hoy Garupá es el segundo municipio en cantidad demográfica. Pasó que, por ejemplo, en el 2019 nosotros en las PASO, Oberá estaba delante nuestro en cantidad de electores. Y en las generales, cuando gana Fernández, ya estuvimos arriba por 300 electores más. Y ahí seguimos creciendo, ya estamos... Sí, el municipio que más creció en los últimos tiempos. Que más creció y ya a tal punto que empezamos en nuestra escala y ya quedamos segundos. O sea, el conurbano posadeño no es que haya oro en Garupá. No, sí, pero o sea, sí, va a ir creciendo, digamos. Porque aparte también Garupá son como varios, digamos, de alguna manera tiene como 2 o 3 configuraciones. Una cosa es el pueblo, sí, o sea, Garupá pueblo, digamos, el casco histórico. El casco histórico de Garupá, la estación, lo que está alrededor. Después hay otro Garupá que es el conurbano de Posada, y después hay un Garupá campo también, digamos, ¿no? Santa Inés y toda esa zona, digamos, o sea, tiene
son Sí. como, digamos, es bastante heterogéneo, digamos, por eso que también le genera desafío para la... Sí, ese por ahí históricamente fue que nunca hubo una planificación, digamos, No, urbanística urbanística, concreta, sí, sí. ¿viste? Claro. Como Posadas. Hay, bueno, hay Bien. una chance ahora, digamos, por ahí con la carta Con la orgánica. carta orgánica. Sí, básicamente la carta orgánica se dice que sirve como 30 años como para tener bien fundados los objetivos Sí, como te establece como garupaenses. una claro. línea, ¿no? Claro, y sirve en muchos sentidos porque se ordena el municipio, inclusive ya se puede contraer deudas en el sentido de crédito, tiene más fuerza cuando uno tiene su carta orgánica. Sí. De hecho, todos los municipios de Posadas de Misiones van a terminar teniendo su carta orgánica. Hoy son 18. Ujú. En estas elecciones hubo 3 municipios que, aparte de agrupados más, que también van a O sea, de eligieron con 78 municipios que tienen Misiones, 18 tienen carta orgánica. carta orgánica. Ahora 3 más. Vamos a llegar a Los 21. Lo que te da la posibilidad, supongo yo, que salís de la ley, digamos, como municipio. Como municipio, Si sos municipio sí. de primera, podés tener tu carta orgánica. En realidad, siendo municipio, podrías tener carta orgánica, porque una de las cuestiones, digamos, por lo menos del artículo 5 de la Constitución y la 123 de la Constitución Nacional, le obliga a las provincias a que garanticen la autonomía municipal. Le obligan. Que en definitiva uno podría llegar a decir, bueno, no hay que discriminar entre primera, segunda o tercera, podrían tener todos de alguna manera cartas orgánicas, pero sí en la regulación específica de la provincia de Misiones, solamente los municipios que son considerados de primera pueden tener carta orgánica. Sí. Garupando había sido declarado municipio de primera hace muchos años, estamos hablando de más de 20 años creo. Sí, sí. Me acuerdo, el lema era Garupá de primera. Sí. Eh, Exactamente. Pasó un tiempo hasta que bueno se han decidido, porque lo que te permite de alguna manera al municipio es sacarse el corsé de lo que es la ley de municipalidades y empezar a regir con mayor autonomía y en muchas cosas que hacen, porque aparte de la importancia del gobierno local, uno ve todo este fenómeno que estamos hablando de Milei, es un fenómeno que ven que políticamente no se tradujo en votos en el gobierno local, porque si a nivel nacional las elecciones demuestran de que el oficialismo le va mal, que también hay una charla, una entrevista que le hicieron a Durán Barba dijo que esto era completamente lógico lo de Milei, porque todos los candidatos antisistema en América Latina están ganando, desde Bukele hasta Boric en Chile, digamos. O sea que no era nada descabellado, digamos, que un candidato antisistema pudiera ganar. Pero, de alguna manera, con tantos años de voto, con tanta gimnasia electoral que tiene la ciudadanía argentina, separa la administración local de lo que es la administración nacional. Favorecidos quizá por los desdoblamientos de elecciones, pero de alguna manera se demuestra que en la gestión local, el elector local premia o castiga a su intendente. Si Sí, se le renueva el mandato o no le renueva el mandato. Pues fíjate que Milei perdió en todas las elecciones provinciales. Claro, No sí, como apareció en donde ninguna presentó provincia, su boleta, digamos, pero terminó cuarto, quinto. siempre, en la siempre, cola. sí. Y a Sí, nivel sí. nacional sacó más votos que el resto. En las O sea, provincias que había perdido, ganó, digamos, a ganó, nivel sí. nacional. Pero a lo que voy es, esto se demuestra, digamos, en la necesidad que hay, esa proximidad que tiene, como vos dijiste, como una de las características por ahí de lo que vos planteaste, por ahí de lo que es la gestión de Lucho, es la cercanía, digamos, ¿no? Claro. Y obviamente que te van a evaluar, te evalúan al toque, digamos, porque en la próxima elección, si vos hiciste una gestión, Sí, sí, el sí. electorado te limpia, no tiene ni un prurito, Te vas. te pasan, te mandan a tu casa tranquilo y ven en la próxima. Y Lucho es el cuarto periodo. El cuarto periodo. Claro, nosotros con la carta orgánica vamos a permitir, según lo que, digamos, lo que mi sector está promoviendo, Ujú. que es lo de Lucho, ¿no? Pues yo soy, por parte de Lucho, soy convencional. Ujú. Fui el primer convencional junto con Celia Kosachic, que es la actual Sí, la actual subsecretaria de la mujer. Y bueno, nosotros queremos promover que sea reelecto el intendente por un periodo más. Y después, Establecer un límite. un límite, claro. Y después sí alternar y podría volver de nuevo. Ahí hay Ujú. otra parte que estaba escuchando de los convencionales que no quieren darle la posibilidad
la alternancia. Bueno, eso se va a discutir, ¿no? Pues nosotros entramos en función a partir del 10 de diciembre de este año. Si bien nos estamos capacitando a través de la Cámara de Diputados, Rita Núñez, la diputada que nos capacita, y bueno, está encargada también de armar el digesto jurídico en Garupá, que claro. por eso yo digo que en Garupá falta muchas cosas a hacer, y eso está lindo, a mí me motiva y me da ganas de aportar, ¿no? Y bueno, en la convención va a estar el ex intendente Daniel Roa, Sí. El ex intendente Tito Ripoll, que también fue diputado provincial, y bueno, también comerciantes. Va a estar linda, yo creo que en ese año de por lo trabajo, pronto, con lo que nombraste, ya hay gente, digamos, dirigentes históricos de Garupá. Claro. Después tenemos también, la juventud también entró, tenemos a Damián Monzón, tenemos otro comerciante que es Tito Maidana, bueno, hay una chica empresaria también que Claudia Páez, que aporta también, y bueno, de alguna manera se formó algo lindo. Es un desafío para mí personal eso. ¿A dónde van a funcionar la convención? En el Consejo. El Consejo Deliberante ya nos hizo un apartado. La verdad que mucha colaboración también de parte de Miguel Rauber, el concejal, que también, digamos, nos está asistiendo, porque la verdad que yo vengo del palo inmobiliario y siempre, digamos, estuve con desarrollos y demás, y bueno, para mí es nuevo, sí puedo aportar todo lo que aprendí en Garupá, ¿no? Durante estos 30 años. Pero bueno, está lindo porque nos están guiando de alguna manera. Después uno obviamente va a poner su impronta y vamos a empezar a trabajar, pero está lindo. El año que viene tenemos todo ese año para poder desarrollar, y básicamente lo que decimos, que al principio hay que conocer, e ir a hablar con los ciudadanos de Garupá y ver un poco, escuchar más que ir a hablar y proponer al principio, y después seguir armando y avanzar en ese sentido. La verdad que un hermoso desafío tienen. Sí, por supuesto. Único, histórico. Histórico, sí. Porque para aparte, de alguna manera los integrantes mismos tienen mucha historia, porque tanto Lucho como Daniel tienen una historia política. Tito quiero decir. Sí. Tito tiene una historia política. Tito le habrá ganado la elección, creo que Sinforiano. ¿Cuál fue el intendente radical que tuvieron en el 83? Y después fue Tito, creo. Claro, Tito fue... Tito era arrancado en el 87. Suárez. Pituco Suárez. Él fue intendente. Pituco, claro. Radical. Anterior de Tito. De Tito. Sí. Pero después Tito, Roa, claro, y Lucho. Exactamente. Esa es así más o menos viene la historia de... Claro, 4 para atrás sería de Lucho, una de Tito, una de Daniel, y después tenés 2 de Tito. Y la de atrás es la de Pituco Suárez. La de atrás es la de Pituco Suárez. Claro. Sí, cuando éramos pueblo, me acuerdo cuando llegamos con papá, me acuerdo, en el año 87, y estaba la garita, kilómetro 10. Sí, se estaba por instalar ya Casimiro en el triángulo famoso. El triángulo que le quedó y el galpón de kilómetro 11, nada más. Y ahí ¿cómo cambió empezamos. Todo, ¿no? Pues yo a veces hablando gracias a Dios lo tengo con vida a mi papá, que es un personaje, Luis lo conozco, sí. Lo conoce, es un muy lector. Lee, sabe. 5.000 libros tiene. Impresionante la cantidad de libros que tiene. 5.000. Bueno, vamos a entrevistarlo. Pero entonces. Si podés, traelo. El tipo sabe mucho de historia en general. Y en me dio cátedra en historia. Me dio cátedra en historia de Paraguay. Sí. La Triple Alianza, por ejemplo, no le todo. Sí. Pero también la cantidad de libros que tiene. Encima vos le refutás algo y él va, saca el libro. Ojea acá y te lee. Sí, pensate que no lo veo a tu viejo, pero tuve una charla con él de historia, pero sabe. Sabe, sí. Y si no se acuerda, va a buscar su libro y tiene una biblioteca. Bueno, y él fue el pionero de Garupá Propiedad, o sea, el visionario y el que yo aparezco en Garupá. Yo nací en Flores, hasta los 26 años me crié en Capital Federal. Y bueno, un día decidimos venir y fundar Garupá Propiedades. Pero aparte, la historia personal de tu viejo es muy rica, la historia de él. Si él te cuenta la historia de él, porque él, como decía, de Buenos Aires vino acá. Creo que estaba en una empresa constructora o algo así. Claro, él estuvo 50 años tal es así que somos 2 hermanos nosotros, y mi hermano más grande es misionero y yo soy producto del éxodo, porque él es paraguayo. Y él estaba con Stroessner hasta que entran las
famosa revolución ahí, sí. Viene corrido para este lado. Y bueno, y llevó todos los parientes misioneros a Buenos Aires. Yo soy porteño y mi hermano más grande nació en el Madariaga. Y la historia es el producto del éxodo, nomás que volví. Y como te decía Luis, él pisa Argentina por primera vez, que era en canoa, y entra a Garupá. Él toca Argentina en Garupá. Y ahí en la Rosera de los Gochas, en aquella época, estamos hablando, ¿no? 70 y pico, casi 75 años atrás, más, casi 80. Sí. Disculpame, ¿tu vieja vive? Sí, los dos están. Qué linda, qué y papá una dinámica, maneja a los 86 años, construye, él tiene su propia, él se divierte haciendo sus cosas. Yo lo conocí porque él puso una farmacia. Claro, viste. Bueno. A esa edad poner una farmacia, le digo, te está complicando la vida. Sí, pero él puso la farmacia, no sé si le dio a la sobrina o algo así. Después ya no tuvimos trato, pero a esa edad tener es como que cumplió. Fuerza. O sea que yo era chiquito y él decía siempre, la farmacia es negocio. Yo algún día voy a poner una farmacia. Yo a veces le digo al que fue un agraciado en ese sentido, porque pudo cumplir todos los sueños que tuvo, los ideales que quería de chico, ¿no? Y bueno, volviendo a papá, él es el fundador de Garupá Propiedades, después le sigo yo, ¿no? Porque él ya empieza por la edad a correrse un poco y demás. Y actualmente están mis 3 hijos como continuando, digamos, la empresa que le dieron un poco. Yo digo que es constante, si uno no innova y si no se ayorna a la tecnología y a los cambios, uno tiene que ser sensible a los cambios. Sí. Y permitir también, o sea, yo a mis hijos, todo lo que era redes sociales y todo eso, uno sabe que existe y todo, pero cómo manejar, cómo hacer publicidad, cómo subís, bajás, o sea, todo. O sea, la verdad, ejemplo, que lo único permanente es el cambio. No, obviamente, por eso hay que darle lugar al cambio. Hay gente que es un poco atávica y se cierra en lo histórico, en lo de no antes. Te permite ser muy conservador todo, ¿no? Todos estos procesos son realmente dinámicos. Son procesos realmente dinámicos, ¿no? Sí. Por eso nosotros éramos 2 cuando empezamos la inmobiliaria, allá hace 29 años, y fue un 24 de junio del 94. Estábamos con Walter, ¿viste? Walter, sí. Y bueno, después fuimos creciendo. Hoy, entre la empresa constructora y todo, somos como 30, honestamente. A mí porque está el cordón cuneta, está que hay que cortar pasto. O sea, los desarrollos llevan un movimiento. En venta nomás somos, ahí en el salón somos 11, incluido conmigo, ¿no? ¿Cómo creció? Sí, la verdad que bueno, y eso es lindo. Yo lo que por ahí es algo que siempre digo, yo tengo empresa constructora, pero no trabajo con el Estado municipal, por ejemplo. O sea, tratamos de promover todo lo que es desarrollo, pero desde lo privado. Y bueno, eso de alguna manera también lo sirve. Sí. Bueno, creo que estamos llegando al final. La verdad que una charla que se extendió un poco. Excelente. Vamos a seguir convocándolos. La verdad que estuvo muy interesante. Quizás por ahí eran temas muy amplios, temas muy importantes lo que hicimos tratar, pero la idea, de alguna manera, darle una visión, darle una vuelta a lo que está sucediendo para que todos podamos, de alguna manera, poder entender y tener un poco... A ver, como yo dije al principio, tenemos mucha información. No hubo una época en que hayamos tenido tanta información como ahora, pero que de alguna manera hay que desarrollarla, hay que tratar de digerirla y hay que, digamos, como para que, digamos, tengamos un poco por ahí ciertos elementos y la historia ayuda muchísimo para no repetir los errores. Es la maestra de alguna manera de la política. Con esto, bueno, finalizamos. Mañana nos vamos a volver a ver en este programa que es Los Saberes del Pueblo por nuestra casa, que es FM FON 91.9, también por FM Zapucay 100.3. Le mandamos un saludo a Adrián Chávez y le agradecemos a Julio por haber venido. Luis, nos vamos a volver a ver mañana con Alberto, con Patricia a partir de las 8 de la mañana, y mañana también vamos a tener un entrevistado. Así que fue todo por hoy. Que tengan una buena jornada, y hay alerta meteorológica, así que de vuelta vamos a tener unos días de lluvia intensa. Bueno,
Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, Lauti, por la operación.